Por los pobres tenemos esta mierda de... Yo A tengo los, plataforma, pues, weón. a los pobres le dan 40 minutos. ¿Y cómo tú dices eso? ¿Estáis pagando? Yo pago la licencia, porque yo hago mucho en vivo. Ah, sí, ¿y cómo te ha ido con eso? Bien, He pues. visto que te ha ido bien, súper bien. Encontraste tu camino, el sendero tuyo. Bueno, en realidad yo cuando te conocí siempre supe que era ese de como tu sendero. Como, Sí, claro, bueno. como que siento que te sentís cómodo, debatiendo sobre Sí, temas interesantes, dirigiendo las conversaciones. Me parece súper interesante. Y bacán que haya sí. encontrado ese camino, pues, bueno. Hay que, seguir- Pero hay que seguir picándole. hay que seguir picando nomás, pero hay Porque una, la pandemia culia tiene para rato, así que voy a tener cualquier sí, pega pero en ese sentido, pues, bueno. hay una prioridad por ahora, sí, porque hay que terminar esta weá y este año, weón, nos hicieron pebre, weón, en mucha la materia, weón, que hay que estudiar, weón. Eh, Hay que en juntarse, Ricardo, definitiva, es lo que te digo yo, que hay que juntarse a lo menos una hora. Yo no sé si tú hay que hacerse el hábito, estudiar 2 horas por último al día. Si no cuesta nada, bueno. O te reuní a las 10 ya, pues, hasta las 12 o te reuní, no sé, bueno, a la hora que se pueda, pero hay que estudiar porque si no, mira, yo ya he comprobado, yo he llegado a 2 clases ya o 3 clases preparados. ¿Cachai? O sea, ya me he leído los papers que, por ejemplo, la profesora de procesal, yo ya me había leído esa web, ¿cachai? Me los leía, me lo había leído en la mañana, ¿cachai? Y después, en la tarde, nadie se lo había leído, pues, bueno, excepto la Sofía, que ella preguntó por WhatsApp, ella fue responsable, ¿cachai? Preguntó. Yo le dije, hay que leerse esta web. Y después llegamos y nadie se había leído la web, y yo lo leí por segunda vez, ¿cachai? Entonces, tenía mejor dominio de la materia, ¿cachai? Por eso opiné tanto en procesal y todo. Te ayuda, caleta. Estáis más preparado claro, sí. para la materia que te están pasando y podéis preguntar weas que tenéis dudas. Ya dale. Hagamos el ejercicio, estudiemos 2 horas diarias. Sí, sí, esa es la idea. Entonces ahí como tú de repente estás ocupado, yo estoy desocupado, no todo el día, pero por ejemplo en las mañanas estamos con los niños en clase y wea acá en la casa, pues entonces de repente hay que estar apoyando, ¿cachai? En la mañana yo no puedo, hasta la 1 no puedo porque estamos ocupados o haciendo la comida. Siempre nos intercambiamos con la Javi, entonces no, en la mañana estoy cagado. Pero después de la 1 para adelante hay chip libre, hasta tarde, hasta esta hora si Yo, quieres, yo mañana o, viajo, o bien tarde. ¿Dónde hay? yo mañana viajo, voy a Las Cabras. ¿Cuál es que ahora? Ya, Entonces, ya vimos que lo importante de esto es la capacidad contributiva, lo que sepas más o menos lo que es la capacidad contributiva, porque es como lo que iba a preguntar. Después dice, bueno, aquí yo noté una hueá que dijo, a ver, qué chucha, aquí. La capacidad económica no es igual a la capacidad contributiva, ya lo vimos, la capacidad económica puede estar por sus muebles, adquisiciones, ¿no? Pero la capacidad contributiva es parte de la económica. Es como género especie en el sentido de que, claro, la capacidad contributiva es algo más específico, ¿no? Porque claro, la especie, el género es la capacidad, todos tienen la capacidad económica, pero le sí, permite al contribuyente contribuir con las obligaciones tributarias dejando una parte para su subsistencia. La capacidad contributiva en esta tiene capacidad para contribuir y subsistir en la económica solo para enfrentar el tributo. ¿Ya? No puede exigirse al sujeto una contribución superior a la capacidad contributiva, ya que en tal hipótesis faltaría la necesaria correlación entre la obligación de contribuir y la capacidad contributiva, y se grabaría una capacidad contributiva inexistente. Esta parte acá, léela tú. capacidad contributiva significa disponibilidad de medios necesarios para enfrentar el tributo. Esto es la aptitud idónea para la contribución. Ejemplo, el impuesto Ah, sobre, ya lo vimos, so- el tema sí, sobre la utilidad. sí, sobre las utilidades. Los trabajadores pagan impuestos sobre la capacidad económica contributiva. Debería Debería ser así ser, bla, bla, bla. Son en ejemplos. cuanto sí, Sí, es que esos sí, son ejemplos que yo escribí, no están bien transcritos. Después dice, aquí terminamos con el principio de igualdad. Y acá sí. terminamos con el profesor. Luego viene el principio de generalidad. Dale tú.
El principio de generalidad, verificados los supuestos exigidos por la ley para constituirse el deudor de una obligación tributaria, se queda constituido en dicha calidad sin poder excepcionarse, salvo las diferenciaciones que establezca el legislador, ¿ya? Salvo que el propio legislador, en consideración a determinados factores de interés social, hubiera establecido un beneficio tributario que importe una liberación o exigencia tributaria en favor de determinada actividad o categoría de contribuyentes, sectores, actividades o zonas geográficas, con la condición de que dicha liberación no tenga el carácter de discriminación arbitraria. Bueno, dame un minuto, espérame, voy al baño. Analiza tú esta parte mientras y luego el tiro. Ya. El principio de generalidad, entendiendo que el principio de generalidad lo que establece que cuando la persona contribuyente se convierte en deudor, o sea, como tal tiene la obligación de pagar esos tributos, ¿cierto? Sin poder excepcionarse. Pero sí hay algunas excepciones que establece el legislador por consideraciones de tipo social. En este caso te voy a dar un ejemplo claro. Y este es de cosecha mía porque así lo veo y lo puedo poner en el principio de generalidad como excepción. Eh, Tú sabes que la ley permite que ciertos tributos los recauden directamente las municipalidades, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? Ya, al permitir eso, también eh, existe la situación social, por ejemplo, del pago de contribución de basura. ¿Ya? El impuesto que se les grava a las personas por recoger o mantener aseados sus espacios, o el solo hecho de recoger la basura. Hay muchas personas, hay muchas personas que no pueden pagar ese tributo y se ven en la obligación de ir al municipio a pedir la exención o la rebaja en el determinado impuesto. Eso haría que excepcionalmente pudiese el legislador o la propia norma establecer ciertos criterios que permitan establecer la excepción a la generalidad del pago de los tributos, eh, no generando, eh, no generando arbitrariedades con respecto a otros sectores de la población. Ya. O sea, finalmente el principio de generalidad es como que yo debería aplicar, digamos, con una misma regla a todos los contribuyentes, parecido al principio de igualdad, pero acá no puede ningún contribuyente excepcionarse, ¿no? Excepcionarse, claro. No puede decir no puedo cumplir con esta obligación. Exacto. ¿Y Eh, cuáles son las excepciones? Dice, salvo que el Poder Legislativo, en eh, consideración, o sea, viene en la misma ley, ¿no? Claro, bien, por eso te digo, este tipo de impuestos que son territoriales generalmente vienen con alguna capacidad de que quien recaude esos impuestos, en este caso la municipalidad, pueda hacerse cargo de ciertas excepciones, ¿ya? Por ejemplo, en las zonas francas los artículos no están grabados con IVA, también, ¿o no? No, Esas eso yo no zonas, lo sé, no lo sé. por ejemplo, en Iquique o no sé, en Arica, en los extremos del país, hay zonas que se le denominan zonas francas, zonas donde no hay IVA. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que todo lo que tú comprís es más barato, porque no tiene el Ya, impuesto. Entonces, son bacanas esas zonas, pero lo malo es que son en beneficio de esas zonas geográficas, entonces tú no podías hacer uso de eso si no vivía allá. Un ejemplo. O sea, si tú vas para Iquique, por ejemplo, igual puedes comprar sin IVA, pero por ejemplo con compra de bienes muebles que tengan un mayor valor, no sé, automóviles, digo yo, o inmuebles, te exigen un requisito, que es vivir allá, no sé, una cierta cantidad de tiempo. 5 años. Claro, ¿cachai? Ahí tiene un ejemplo. Y el tuyo que es lo mismo, exactamente lo mismo.
Claro, en ese caso se da esa situación. Sí, Dice, el gravamen se debe establecer en tal forma que cualquier persona cuya situación coincida con la señalada como hecho generador del tributo debe quedar sujeta a él, no debiendo resultar afectadas personas o bienes determinados singularmente, pues en tal supuesto los tributos adquirirían el carácter persecutorio o de discriminación odiosa. De toda razón, de toda lógica, porque atentarían contra el principio de igualdad de la tributación. claro, pero por ejemplo acá igual habla algo interesante en el sentido de que menciona digamos, una palabra que no habíamos visto y que parece que el profesor la dominaba mucho, cuando él decía que dentro de la ley, ¿no? Según el principio de legalidad, legalidad en materia tributaria, tiene que estar establecido no solamente el tributo, ¿no? Sino que también un hecho generador, que es como así como en penal, ¿no? El que mate a otro, ¿no? Será penado con una cosa así como, ¿cuál es el hecho generador? ¿No? ¿Cuál es la conducta típica de una wea así? ¿No? ¿En qué circunstancias se configura? Entonces, igual es importante esto a la luz de que puede haber una interpretación más amplia o menos más restrictiva, ¿cachai? Entonces, igual el hecho generador, al parecer acá es lo importante, el principio de generalidad, ¿cachai? Dividiéndose, de establecerse y quienes no están, digamos, en la situación, si llegasen a aplicarle la situación, ¿cachai? Ahí en ese caso, porque acá, mira, no entiendo lo de no debiendo resultar afectadas personas o bienes determinados singularmente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una casa o, o una persona en específico, no entiendo eso. O sea, lo que Son pasa es generales, que, po. A eso se refiere, lo que, ¿no? o sea, Por yo ahí entiendo va. aquí, por ejemplo, ya, si tú quedas afecto, según la ley, para pagar, qué sé yo, contribuciones por impuesto a la renta, el impuesto a la renta, por ejemplo. Yo no puedo pretender, bajo este principio de generalidad, porque ahí lo dice, el hecho generador es el impuesto a la renta que, que queda sujeto el propio individuo afectado, no queda otra persona afectada, ni ese, ni ese impuesto a la renta va a ser grabado por la propiedad, porque me imagino que si tuviese que pagar impuestos, además por el bien, sería a través de otro tipo de impuesto y no a través del impuesto a la renta. Pero quizás también tenga que ver con el tema de los, no sé si te acordáis que cuáles eran las características de la ley. Por ejemplo, tiene que ser general, abstracta, ¿Sí? ¿no? Eh, La y esto, interpretación de la ley. esto tiene relación con eso, mira, fíjate, ¿no es cierto? Con la inter- Sí, porque, mira, fíjate, que supuestamente hay una norma tributaria que constituye un hecho generador, ¿no? Una situación que es general, ¿no? Una situación que es como la ley, pues abstracta, general, ¿cachai? Entonces, la ley no podría decir, por ejemplo, ¿no? Los tributos se van a cobrar específicamente a Ricardo Cifuentes Pérez, claro, ¿cachai? Porque ahí te están singularizando, ¿cachai? Entonces, a eso va, pues. O sea, el principio de generalidad es tan extenso que no admite eso. No admite. El hecho generador tiene ya, que ser un hecho general, ¿no? Abstracto, como la ley. sí, ¿Cachai? No podría decir a Ricardo Cifuentes tiene que pagar, no sé, po, 500 lucas todos los 30, como que el buen gana mucha plata. No sé, po, una wea así, ¿no? Eso sería, digamos, y además los tributos adquirirían un carácter persecutorio, porque al final igual, no sé, o los que tengan las casas amarillas, por ejemplo, tienen que pagar tal impuesto. claro. Verificados los supuestos que prevé la ley para que una persona se constituya en deudora frente al fisco, queda constituida en esa calidad sin que pueda liberarse de su obligación. Por ende, todas las personas dentro de esa categoría están obligadas y no puede establecerse tributos a personas individuales. Ahí está lo que tú explicabas. Claro. Entonces, finalmente, claro, se verifican los supuestos que establece la norma, la persona, no sé, deudora de esta obligación básicamente se hacen como un juicio de adecuación típica, no sé, como que comparan la conducta con la norma y ya, listo. Está ahí la situación, no hay nada que hacer. ¿Cachai? Claro, Todas las personas que estén en la misma situación, claro, van a ser las afectadas. O sea,
todos los que cumplan con la norma. Ya, y acá dice, ¿dónde está la consagración? Artículo 19, número 22, ¿no? A ver, el 22 era este de acá. Ah, claro. ¿Lo veí? No, léelo 19, nomás. 19, 22. Ahí está. La no Eh, discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, solo en virtud de una ley y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos e indirectos en favor de algún sector, actividad, zona geográfica o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otros en el caso de las franquicias o beneficios indirectos. La estimación del costo de esto deberá incluirse anualmente en la ley de presupuesto. ya. Ahí Creo que está, pues. estamos... Sí, Sí, pues, o sea, finalmente hay un principio de generalidad en el sentido de que, claro, la situación, digamos, que está regulada en materia económica, en materia tributaria, no debería, digamos, tener una discriminación como habíamos visto en el principio de igualdad, pero no solamente en coincidir que el caso afecta a alguien singular, ¿no? Sino que sea general, ¿no? Y se establece claro, así, bueno, en virtud de una ley, y siempre que se puede autorizar, ¿no? A una persona determinada, algún sector, ¿no? O actividad, no sé. Ya, ¿qué más? ¿Veí ahora? sí, 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 sí. Eh, ya lo vimos, ya lo leímos. Bueno, acá está el tema de que solo en virtud de una ley, ¿no? Lo que estábamos hablando, que se puede, digamos, excepcionar este principio de generalidad y ampliar, ¿no? A situaciones distintas a las que prevé la norma. Aquí da un Decreto con ejemplo. fuerza de ley número 2. Voy a tratar de buscarlo, ¿eh? Puede ser importante. Quizá hay alguna discriminación, como decía ahí. Ahora yo igual le dije al Voy al baño, profesor, espérame. ya, ándanos, ándanos. Venga, espérame. Ah, no, no, no. Este decreto ley que hay que revisarlo, bueno, hay que revisarlo, estoy tratando de buscarlo. Pero, mira, encontré la Pero norma. me parece que ¿Cuál es ese? ese debería ser el ¿Del de IVA? la, no, Eso no es ese del debe IVA. ser de la zona franca que tú hablabas. ¿Sí? Está hablando sobre las excepciones aquí. Claro. Ya, pero revisémoslo cuando él lo revise en clase, ¿no? No lo revisemos ahora. Pero bueno, ahí está el ejemplo. Él lo sabrá explicar. No sé qué significa LIBS. ¿Qué significará LIBS? Esto me equivoqué. A ver, déjame solamente tratar de ver qué es eso. Ley sobre impuesto a las ventas y servicios, ¿viste? La IVA. El decreto ley 825. Pero él puso el DFL número 2. Ya, ya está. Ya. Terminamos con el principio de generalidad y ahora pasamos al principio de derecho de propiedad. Dale. Eh, el derecho de propiedad es el que se ve afectado con mayor fuerza con ocasión del impuesto. Razón de la limitación de este derecho de propiedad. En materia tributaria, el principio de legalidad tiene un límite que está dado por el derecho de propiedad, en cuanto la ley tributaria no puede afectar tratándose de impuestos de periodos, ejercicios económicos cerrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia. Ya. Ah, Eh, espérate, déjame leerlo de nuevo. En materia tributaria, el principio de legalidad tiene un límite que está dado por el derecho de propiedad. Uy, hay una prevalencia de principio. sigue leyendo, ¿eh? En cuanto a la ley tributaria no puede afectar, tratándose de impuestos de periodo, ejercicios económicos cerrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia.
Esto está un poco complejo, ¿no? Porque igual te está Sí, diciendo pero que, lo primero que yo entiendo así de simple vista, sin entender lo que viene después de derecho de propiedad, entiendo que hay un tema de prevalencia de principios constitucionales ya, pero no, en no, tampoco. cuanto, Dale, en sí. cuanto empiece a verse afectado el principio del derecho de propiedad. eh, Entiendo que está por sobre la legalidad, o sea, el principio de legalidad que pueda, que pueda dar no sé, pues. Pero igual el derecho de propiedad dice que igual se ve afectado, ¿no? Por el impuesto, porque finalmente si te cobran, inmediatamente disminuye tu patrimonio, ¿no? Entonces, dice después, razón de la limitación del derecho de propiedad. ¿Por qué lo limita? En materia tributaria, el principio de legalidad en materia tributaria, tiene un límite que está dado por el derecho de propiedad. En cuanto la ley tributaria no puede afectar, tratándose de impuestos de periodo, ejercicios económicos cerrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia. O sea, la ley, ¿no?, en materia tributaria no podría afectar, ¿no?, impuestos de periodos que ya están cerrados, ¿cachai? Con anterioridad a la vigencia de la ley, pues si se establece, me imagino yo, una ley, no podría afectar retroactivamente a periodos que ya están cerrados, ¿no? Eso es lo que yo Ah, entiendo. claro, sí, eso, Claro. indudablemente, pero ¿por qué a dónde afecta el derecho de propiedad? Me pongo en el ejemplo de lo que se está discutiendo hoy día en el Es que Senado. este es un límite. Este es un límite porque te dice que ya está bien, usted puede cobrar impuestos, todo esto, pero nosotros, nuestro patrimonio, ¿no? No puede verse afectado por leyes que usted eh, cree, Haya ¿no?, aprobado, a propósito de regular situaciones que ya están cerradas. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, en el sentido de que, suponte tú y yo, hoy día fuimos a la notaría y vendimos un auto, ¿no? Y ese hecho no estaba grabado con un impuesto, ¿cachai? Pero sin embargo, al otro día publican una ley en que sí graban con impuesto esta wea. Yo no tendría por qué pagar impuestos porque mi contrato ya lo hice. Antes de la claro, ley, ¿cachai? A eso se refiere. sí, sí, ya entendí. Es como que es como el principio de legalidad, lo mismo. No podría regular situaciones que están anteriores a la entrada en vigencia de la ley. Yo entiendo así, po, ¿no? Dice, principio del derecho de propiedad, consagración del principio de derecho de propiedad. La garantía de protección al derecho de propiedad se encuentra consagrada en la Constitución en los numerales del artículo 19, 20, 24 y 26. Revisémoslo. El 20, ya habíamos visto el 20, que es de igual repartición de los tributos, ¿no? En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados e injustos. En esa relación, en relación a eso, lo dice. El artículo 19, nuevamente, en el numeral 24, dice que el derecho a propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporal e incorporal. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir de la propiedad, ya lo vimos, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuando existan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. ¿Cachai? Que aquí la ley puede disponer o limitar la propiedad cuando se trata de estas materias que trata acá: intereses generales de la nación, seguridad nacional, de utilidad pública. Esto es lo que llamamos básicamente cuando hay o el miedo o el terror más grande de cuando sale un presidente comunista, ¿no? Que en razón de un interés general de la nación puede privarte de tu propiedad, ¿cachai? Eh, entonces, o cobrarte a ti, no sé, un impuesto enorme por tener tantos terrenos, ¿cachai?
Claro, que es el ideal que queremos todos, ¿no? De lo que tú estás diciendo que de la ley, digamos, de los impuestos a los más ricos y todo eso. Esto tiene estrecha relación con eso, con lo que estás hablando tú. ¿Cachai? Porque, ¿qué razón puede hablar de salubridad pública? Acá, hoy en día, estamos en una pandemia. Perfectamente podríamos que el Estado decrete una norma en que diga que todas las personas que tienen, no sé, más de 3 casas, una de esas casas va a quedar en poder del Estado y te la van a rematar y ese dinero va a ir en aporte a la el sociedad, a área la salud. nacional. Entonces, ahí está la limitación. La limitación está en el sentido de que, claro, la ley puede establecer el modo de adquirir y todas las limitaciones, ¿no? Pero también puede limitarla en el sentido de estas características que aparecen acá, ¿no? Yo creo que la más importante, igual que se añadió hace poco, parece, que es esto, la conservación del patrimonio ambiental. Yo creo que eso es importante, igual, súper importante. Incluso mucho más que la seguridad nacional. Eh, ya, pues ahí terminamos con eso. Sí, Yo creo que el principio de derecho, nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional calificada al legislador. Lo que estábamos leyendo anteriormente. sí, pero lo que estábamos diciendo de que te privan de tu casa o cosas Sí, así. Este es el temor de la derecha, ¿no? El temor, ¿para qué andar con cosas? Sí, sí. sí, Claramente este es el temor de la derecha, sí. De los más ricos, pues, de los que tienen más propiedades, los que tienen familia, los que han heredado desde que se hizo la Constitución en general, y que se han amasado fortuna enorme. Entonces, claro, podía salir un presidente, ¿no? Del otro lado, del lado de nosotros, ¿no? Y que, puta, en virtud de una ley especial, prive de la propiedad a varias de estas personas, les quite su empresa, o básicamente lo que hicieron también en el gobierno de Allende, cuando Allende expropió todas no sé si fueron el cobre, ¿no? Que tú que cachai de ese tiempo. lo que hizo Allende fue seguir con la reforma agraria, entre otras cosas. Claro, pues, ¿Ya? pero básicamente nacionalizó el cobre. Eso fue lo que hizo, ¿o Sí, no? pero no nacionalizó el cobre, pero eso no quiere decir que expropió la Yo por, empresa. yo por lo que sé, parece que sí, porque no sé, pero, mira, han comentado por acá y quizá lo he leído, pero no recuerdo. Quizá creo que ese fue el detonante del golpe. Y finalmente este güey le quita a la empresa a estos jóvenes, parece. Estados Unidos reacciona porque los empresarios eran ingleses. Sí, sí. Luego de la reacción, manda al gatillante para que acá la Junta de Gobierno haga lo suyo. Bueno, el cobre lo nacionalizó en el 71, pues de ahí entonces empezó a tener problemas Allende. Pero ¿Viste? entre otras cosas, lo que vulnera el derecho de propiedad con respecto a la, a la potestad que tiene el Estado respecto a estas situaciones, está entre otras cosas lo que sucedió de Frey en adelante, que fue la expropiación de las tierras para entregárselo a, para quitarle las tierras a los latifundistas. Claro, En claro, general, sí, sí, sí me acuerdo. hoy en día, ¿dónde se puede dar eso? Y quizá en la expropiación de un terreno para usarlo como carretera. O sea, Ahí puede que se, yo sé que Jadwe en su municipalidad lugares, expropió lugares y lo utilizó para hacer, por ejemplo, bibliotecas públicas, centros de educación pública, ¿cachai? Etcétera. Él hizo eso en su comuna, ¿cachai? El tema es, porque Jadwe es candidato a presidente. Si llegase sí, a salir Jadwe, ¿qué sucede? ¿Qué vamos a ver sucede? qué tan burgués, si es de papel o no. Claro. Bueno, sigamos. Para terminar esta cuestión, si, mira, no nos queda nada ya.
Hagamos la corta, terminemos esto, Ya, para pues, irnos a acostar. el Ya dale. expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiado ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. Sigamos. La Constitución asegura a todas las personas. Número 26. La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Claro. Este es uno de los artículos que más eh, es importante en la Constitución igual, porque finalmente dice, bueno, está bien, establezcamos derechos, ¿no? Pero ¿cuándo realmente se afecta? ¿No? Porque todo el rato hay choques de derechos, ¿no? Pero realmente ¿cuándo se afecta? Entonces, se afectan cuando no tienen que básicamente destruir su esencia, ¿no? O impedir el libre ejercicio de la propiedad, por ejemplo, ¿no? Claro, Es como una garantía. Bueno, el principio de derecho, bueno, las manifestaciones del respeto al derecho de la propiedad están en la irretroactividad de la ley tributaria, lo que vimos y ya habíamos adelantado y, sí, y lo sí, sí, descubrimos casi. La sí, no confiscatoriedad de los tributos, lo vimos también bueno, casi lo sacamos. Y el respeto a las sí, obligaciones derivadas de los contratos de las leyes, los contratos leyes. Entonces, el principio de la retroactividad lo encontramos en el artículo 9 del Código Civil, en cuanto a las leyes solamente rigen hacia el futuro y jamás podrán regular situaciones pasadas, ¿no? El artículo 3 del Código Tributario también dice algo. Vamos a revisarlo si lo tengo por aquí. Yo creo que lo tengo sí. aquí, lo tengo en la mano. ¿El Código Tributario? Sí, pues obvio. ¿Qué? Me creéis de cartón, mira, aquí está, código tributario. Bueno. A verlo no lo veo, weón. No se ve porque se tapa con la imagen que tenía atrás. Ah, No, pero ya ¿verdad? sí, ya lo vi, ya. Ahí sí. Código, ya, en general la ley que modifique una norma impositiva, establezca nuevos impuestos, suprima uno existente, regirá desde el día primero del mes siguiente al de su publicación. En consecuencia, solo los hechos ocurridos a contar de dicha fecha estarán sujetos a la nueva disposición. Con todo, tratándose de normas sobre infracciones y sanciones, se aplicará la nueva ley a hechos ocurridos antes de su vigencia, cuando dicha ley exima tales hechos de toda pena o, o les aplique una menos rigurosa. La ley que modifique la tasa de los impuestos anuales o los elementos que sirvan para determinar la base de ellos entrará en vigencia el día primero de enero del año siguiente al de su publicación, y los impuestos que deban pagarse a contar de esa fecha quedarán afectos a la nueva ley. ¿La tasa no sigue el tuyo? ¿Mm? ¿Sigue o no Puta, sigue? perdón. La, tas la tasa del interés moratorio será la que rija al momento del pago de la deuda a que ellos accedan, cualquiera que fuere la fecha en que hubiera ocurrido los hechos grabados. Ya. Entonces, acá lo que tenemos es básicamente, ya lo habíamos adelantado, el tema de como una suerte de principio, principio ¿cómo se llama? Pro imputado, una cosa así, porque finalmente te van a aplicar, en el caso, ¿no? Que podamos regular situaciones anteriores, bueno, sí se puede, cuando la ley posterior, digamos, exima del impuesto y básicamente sea menos gravosa para ti. ¿Cachai? Claro, Y lo otro interesante de acá es el tema de todo lo que es modificaciones de impuestos que son calculados en base anual, entran en vigencia el día 1 de enero del año siguiente. Eso es importante claro, también. Y el tema del interés moratorio para efectos, digamos, de que si te atrasáis en una obligación tributaria, eh, comienza a regir en el mismo momento, ¿no?
Entonces ahí es importante. Ya. Nos vamos a esta Sí, web y ¿veis esto, no? cambia de pantalla, po. Ya, listo. Ya vimos el tema de la retroactividad. ¿Sí? ¿Me veis ahora? Sí. Ya, ¿qué dice don Pedro Mazones? Don Pedro Mazón, citando al autor Héctor B. Villegas, expresa que el acaecimiento del hecho imponible genera un derecho adquirido en el contribuyente, el derecho de quedar sometido al régimen fiscal imperante al momento de que tuvo por realizado o acaecido ese hecho imponible. Chucha, tanto juego de palabras. No, está bien, pues si finalmente ocurre, ¿no? El hecho, digamos, el supuesto hecho, ¿no? Y luego de eso, que el sujeto queda como que nace, ¿no? La obligación o nace el derecho para el contribuyente en el ¿Sí? sentido de que queda sometido, ¿no? Como podríamos decir, como que, suponte tú presentáis la demanda y ya radica la competencia, ¿cachai? Es como que ya queda radicada. Esto es parecido porque como que en este momento en el momento que se genera, digamos, el hecho, ya tú te riges por la norma que está ahí. ¿Cachai? Ya no hay Claro. nada que hacer. La configuración del hecho imponible trae aparejado que el régimen fiscal vigente a ese momento quede encuadrado dentro de la garantía del derecho de propiedad del responsable. La, Chucha, la, disculpa, no, le dice. la no retroactividad de la ley plasmada en estas normas legales se vuelve constitucional cuando la aplicación de una nueva ley afecta o priva a algún sujeto o persona de algún derecho ya incorporado a su patrimonio, de manera tal que la retroactividad para ser de algún modo pasa a ser de algún modo un principio constitucional, al mezclarse con la inviolabilidad de la propiedad, si no hay que por medio una ley, oh, estoy leyendo como una wea, Expropiatoria. eh, al mezclarse con la inviolabilidad de la propiedad, si no hay de por medio una ley de propietaria. Ah, ya, sí, sí, sí. Ya, entonces, bueno, ya lo vimos. Esto es casi todo lo que estábamos diciendo. El tema de que el hecho imponible genera básicamente la obligación, el derecho a adquirir el contribuyente para estar sometido al régimen fiscal. El tema, ya lo vimos, el tema de la irretroactividad de la ley como principio constitucional. Se vulnera el derecho de propiedad cuando la ley estructura, diseña o establece el hecho imponible teniendo en consideración una exteriorización de riqueza agotada ante su lógica. O sea, si el loco ya no tenía la plata y yo estoy estableciendo la ley como si la tuviera, está mal. La persona o individuo incorpora a su patrimonio la obligación tributaria que se genera al amparo de una determinada ley vigente al momento de su nacimiento, bajo la hipótesis de un determinado hecho imponible, lo vimos, de manera tal que se afectará su derecho de propiedad si una ley posterior pretende alterar los efectos tributarios de ese hecho imponible, ya verificado y consumado, por ejemplo, modificando cualquiera de sus elementos esenciales como la base, la tasa, etc. O sea, finalmente, bajo la hipótesis de un determinado hecho imponible, surge inmediatamente la necesidad o la ley de aplicar la ley que está vigente en ese momento, ¿no? Correcto. Y si se ve afectado el derecho de propiedad, lógicamente que tiene que ser por una ley posterior y que afecte, digamos, el cambio de la base, la tasa o digamos, los elementos del tributo. Después dice el cuarto principio, o sea, en relación al principio de propiedad, dice la no confiscatoriedad de los tributos. El anterior, el que estábamos viendo, era el tema de, acá está, la irretroactividad de la ley, ya la vimos. Claro. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la no confiscatoriedad de los tributos. ¿Qué dice? Los Los, impuestos no pueden afectar el derecho a propiedad en su esencia. Ya lo vimos. ¿Qué sí. significa esto? Dale tú. Los tributos son confiscatorios cuando absorben una parte sustancial de la propiedad o de la renta. La dificultad surge para determinar concretamente qué debe entenderse por parte sustancial, y cabe decir que no existen respuestas para ello en términos absolutos. La razonabilidad de la imposición se debe establecer en cada caso concreto, según exigencias de tiempo y lugar,
y según los fines económicos sociales de cada impuesto. Así, es evidente que no puede ser igual la imposición en épocas de paz que en épocas de guerra. No es aconsejable que el texto constitucional establezca un límite fijo y es preferible el análisis de las situaciones concretas que se presentan. Ya. O sea, ¿qué sacamos por conclusión? Y finalmente, por ejemplo, ya, el tema de los tributos, en general, dice que son confiscatorios, ¿no? Porque absorben una parte, digamos, de la propiedad. O sea, el tributo es tanto que te va a absorber, lógicamente, te va a diluir tu propiedad. ¿Cachai? Entonces, la idea de esto es que, ¿cuándo va a afectar el derecho de propiedad? Bueno, cuando lo afecta en su esencia, ¿no? ¿Y cuál es la parte sustancial de un derecho? Ahí es difícil, en cada caso concreto nomás, ¿no? Esa es como la regla, porque acá dice, después dice, bueno, no es aconsejable el texto constitucional establezca un límite fijo, ¿no? Suponte tú que se establezca un límite fijo de que cada cierta, no sé, no sé, renta o me imagino yo, cantidad de propiedades, no sé, se establezca que, bueno, los tributos van a incidir en el impuesto, ¿no? O sea, perdón, los bienes, No ¿no? viene, sí. ¿Cachai? Entonces, básicamente eso, o sea, los tributos, los impuestos no pueden afectar al derecho de su propiedad en su esencia en el sentido de que no son confiscatorios, no tienen que ser confiscatorios en ese sentido. Son confiscatorios cuando no afectan la parte sustancial del derecho, pero si la afectan, no, no se ¿Pero cuál es puede, la porque parte sustancial entonces? cada caso concreto, ahí dice, y cabe decir que no existe respuesta en ello en términos absolutos, la razonabilidad de la imposición se debe establecer en cada caso concreto, ¿cachai? Ah, ya. Entonces, supongamos, yo creo que, no sé, po, en relación a esto, en tu caso en concreto, no sé, tenía características especiales, ¿no? No sé, recibes una herencia, y por aquí tenés tantos años, no sé. Ahí yo creo que en razón de eso van a ver si realmente no sé, pues, afecta tu derecho de propiedad. Igual yo no sé si hay en casos de afectaciones así tan como de laboratorio, pero yo creo que siempre son esencialmente, siempre afectan la sustancia del derecho de propiedad. No sé, por eso tiene que existir una ley expropiatoria, ¿cachai? Que Siempre establezca, la debe haber. sí, pues, que establezca las condiciones, el porqué y todo. Si no la hay, y tampoco es como que te lo van a quitar, sino que también te van a como indemnizar, Indemnizar, claro. ¿cachai? Ya, dice, la Corte Suprema Nacional de Argentina ha dicho que es confiscatorio lo que excede del límite que razonablemente puede admitirse como posible de un régimen democrático de gobierno. O sea, aquí está el tema de los súper ricos, ¿no? Sí, Que ha organizado la propiedad con límites infranqueables, ¿no? O sea, finalmente la propiedad no tiene límites. Puede obtener, claro. una persona puede tener mucho, ¿cachai? Entonces, que excluye la confiscación de la fortuna privada, ni por vía directa, ni valiéndose de los impuestos. Ahí sale un caso de un fallo, ¿no? La jurisprudencia del más alto tribunal argentino ha sido resumida por Linares Quintana con las siguientes palabras. El eje en torno del cual gira todo sistema jurisprudencial de la Corte Suprema con respecto a la confiscatoriedad de la Constitución es la regla de que un tributo es confiscatorio, o sea, se absorbe, ¿no?, de la renta, cuando el Sí, monto de su tasa es irrazonable, cuando equivale a una parte sustancial del valor del capital o de su renta o de su utilidad, o cuando ocasiona el aniquilamiento del derecho de propiedad en su sustancia o de cualquiera de sus atributos. Lógico, o sea, si hay una tasa, ¿no? Si el tributo va a ser confiscatorio cuando el monto que me están imponiendo, o sea, el impuesto, ¿no? La tasa, el porcentaje, equivale a una parte sustancial del valor capital de la renta, de la utilidad, o básicamente que extermina mi propiedad, ¿no? Ya sea claro. como, ya sea como utilidad o como renta misma. Entonces, claro, ahí se va a vulnerar el derecho en su sustancia. ¿Cachai?
Por eso que dice que la confiscatoriedad es una hueá brígida, porque al final te dice que, claro, el tributo no puede, digamos, superar, digamos, o sea, tiene que ser como establecido en razón a tus características especiales. Si tú tenés, si tu propiedad supera los límites, yo creo que la tasa ahí no es tan irrazonable. ¿Cachai? Va a ser la tasa razonable, porque finalmente el impuesto a los super ricos, hoy en día no hay ningún impuesto. ¿Cachai? Entonces, yo Ya, creo que pero es que, estos locos se van a tomar de esto, porque finalmente, bueno, y si sí, está afectando realmente mi derecho en mi esencia, ¿cachai? Me está afectando en mis utilidades, por ejemplo, o realmente claro, me están liquidando mi derecho de propiedad. Yo creo que ahí va a haber unos una buenos buena debates. discusión, Sí. sí, Van a haber buenos debates, porque al final igual aquí en la Corte Suprema Argentina, por ejemplo, dice que es confiscatorio, o sea, yo puedo quitarte, ¿no? Lo que excede del límite que razonablemente pueda admitirse como posible en un régimen democrático de gobierno, ¿cachai? Que ha organizado la propiedad con límites. ¿Cachai? Entonces ahí yo creo que hay harto que ver. Ya dice, sigue esto tú. la confiscatoriedad originada en tributos singulares se configura tanto, se configura cuando la aplicación del tributo excede la capacidad contributiva del contribuyente, disminuyendo su patrimonio e impidiéndole ejercer su actividad. Eh, o sea, te aplican un tributo, pero excede tu capacidad de lo que había. O sea, básicamente me quedan, no sé, gané esto, gasté esto otro, y me van a quitar de la utilidad esto, y en realidad, si me lo quitan, mi patrimonio se va a ver quebrantado. Disminuido, ¿Cachai? No voy a poder seguir ejerciendo la actividad, me están quitando mano. ¿A dónde no voy a poder invertir? Po? claro. Dice, Ya, C, y ahí termina el tema de la confiscatoriedad. Ahí sí, termina. Finalmente quedamos como con que la confiscatoriedad, o sea, la regla general es la no confiscatoriedad, porque la confiscatoriedad es en el sentido de que todo lo que excede el límite o del límite que una sociedad democrática imponga, venga para acá. ¿Cachai? Dale, el respeto a las obligaciones derivadas con contratos de leyes, dale. los contratos leyes son aquellos que el Estado se obliga a respetar una determinada situación tributaria, sometiéndose a las reglas del derecho civil y especialmente la denominada ley de contratos. Espere, Ex- eh, decreto de ley suficiente. Dale no. ya, No, no, exigencia sobre... espera, es que ahí No, terminó, te po. pasaste. Ahí terminó, po. Aquí termina con esto. Termina. Termina porque después De, sale otra cosa nada que ver, po. principio de protección jurisdiccional. Claro, bueno, los contratos leyes lo vimos en derecho administrativo así como de pasada, pero igual lo vimos, lo leímos y todo. Pero los contratos leyes son, el Estado, ¿no? Se obliga con un privado, y básicamente ahí en lo que impera el derecho civil, ¿no? Eso es lo que quiere decir, pues, o sea, tenemos que respetar las obligaciones derivadas de los contratos leyes, para Es que el principio, ¿no? de, ¿en cuál principio estábamos? El principio del derecho a propiedad no se vea afectado. afectado. Principio de protección jurisdiccional, dale. Exigencia de la subordinación de los gobernantes y gobernados al mismo orden jurídico con garantías constitucionales. O sea, estamos claros en eso. Derecho de acción requiere la existencia de condiciones que se traducen en lo que se denomina debido proceso. Consagración del principio. La garantía de protección jurisdiccional se encuentra consagrada en el artículo 19, número 3 en nuestra Constitución. Ya lo conocemos. Sí, El debido proceso ahí está, más que nada. La igualdad de protección ante la ley, bla, 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 nadie puede sí, ser juzgado, ya sabemos eso. bueno, Toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado, corresponderá al legislador establecer siempre la garantía del procedimiento y una investigación racional y justa. Y termina, porque acá dice situación en materia tributaria, antiguo sistema ya. jurisdiccional y tribunales tributarios.
Hasta acá No, llegamos. hasta ahí no. Sí, hasta ahí nomás. Ya, ya revisamos todo hasta aquí, así que cuando lleguemos a tributario ya vamos a estar un poquito ya fino. Mañana podríamos juntarnos unas 2 horitas más a estudiar lo que toca mañana, que es comercial, parece. Ya, pues juntémonos mañana. ¿Ya? O sea, mañana domingo me refiero a lo que toca lunes. Ya, Sí, nos sí, vemos, juntémonos descansa, mañana. weón. Ya, buenas noches, Igual tú. descansa. Ya, chao. Buenas noches. Chao, chao.